Dicen que los abuelos se convierten en tantas cosas y yo creo que tienen razón. La primera vez que vi a mi abuela convertirse en algo fue cuando me enfermé. Era como una especie de sanadora chamánica que tronaba el empacho. Recuerdo que sus manos rascaban mi espalda. De momento sentí dolor, pero hubo un momento en el que acarició suavemente mi espalda. Puso también sus manos en mi frente. Cuando mi abuela me tocaba y yo estaba enferma, en ese momento entendí que algo estaba haciendo. Fue la primera vez que vi a mi abuela convertirse en algo. Era sanadora. Cuando tenía temperatura, mi abuela me insistía para que me tomara un atolito. Una vez me dijo que la enfermedad entraba por los pies y desde ese día hasta el día de hoy duermo con calcetines. Por eso de que la enfermedad entra en los pies. Pero es que te digo, mi abuela estuvo ahí siempre que yo me enfermaba. Doctora no podía ser, pero yo sabía que en algo me sanaba. Y es por eso que hoy los calcetines me acompañan en todo momento. En todo momento. En algún momento, mi abuela la vi convertirse en la mejor amiga de Dios. Ante un ciclón, mi abuela comenzaba a rezar y le pedía que en mi pueblo nadie pasara hambres, que no perdieran sus cosas, que por favor saliera el sol. Vi a mi abuela tomar el rosario y ponerlo sobre un rosal. Entonces vi a mi abuela convertirse en alguien que sabía hablar con Dios y con el universo. Y Dios la escuchó. De hecho, creo que le hizo muchos milagros, algunos para ella y otros para otras personas. ¿Sabes? Todos los días mi abuela se ponía un mandil cuadrado azul y en ese momento se convertía en la mejor cocinera. De hecho, ese guatape de camarón que mi abuela hacía, jamás lo he vuelto a probar. Esa señora sí que sabía cocinar, pero el secreto yo creo que estaba en el mandil cuadrado azul. Una vez mi abuela se pinchó un dedo con una aguja y entonces ahí fue donde vi a mi abuela convertirse en costurera. Estaba haciendo una sábana de pedazo en pedazo de todos los retazos que había en una gran bolsa. Mi abuela se convirtió en una gran costurera. En algún momento vi a mi abuela discutir, molesta, enojada. En ese momento me di cuenta que mi abuela se podía convertir en un caso serio, porque tenía su carácter. También la vi convertirse en una gran conciliadora, diciendo, a ver, todos párenle a su carro. Aquí se hace lo que yo digo. Me gustaban los años nuevos, esos donde se daban el abrazo, porque mi abuela te abrazaba de tal forma en ese año especialmente que no te quería soltar. Tocaba tu frente y te decía, este es el mejor abrazo para todo el año. Mi abuela se convirtió en tantas cosas. Fue la cómplice cuando mi familia se estaba acabando. Mi abuela fue la que le dio toda la funcionalidad a mi vida. Cuando los demás estaban peleando, mi abuela me dijo, ven, ¿por qué tú no tienes por qué escuchar eso? Y nos fuimos
Y en ese momento mi abuela se convirtió en la mejor cuentacuentos. En ese momento me habló del poder de la imaginación. Me dijo, cada vez que algo no te parezca, tú solo cierra tus ojos y di esto no está pasando. Imagínate lo que quieres para ti. Mi abuela se convirtió en esa cómplice que necesité. Pero un día, con el paso de los años, mi abuela se convirtió en mi princesa. En esa princesa chiflada que repetía todos los días la misma historia. Tengo un gran papá, decía mi abuela, y yo le decía dónde está porque no lo veo. Es que mi papá es masón y es un gran hombre. Mi papá es un gran hombre, decía mi abuela. Y le decía, claro, vamos a cerrar los ojos y ahí estamos viendo al gran hombre. Cuéntame cómo es tu papá. Es muy inteligente mi papá. ¿Es muy inteligente tu papá? Sí, mi abuela tenía 87 años y en ese momento ella ya era la princesa consentida de la casa, la que había que ayudarle a que comiera e insistirle que ese atolito que nos preparaba era delicioso. Mi abuela era mi princesa. Había que cuidarla, que insistirle para que se bañara. Había que decirle que todo iba a estar bien. Mi abuela de pronto un día cerraba los ojos y decía, Señor, estoy lista, y se aventaba en el reposed hasta atrás. A la hora que tú quieras, ven por mí y llévame de este planeta. Y cerraba los ojos y no respiraba mi abuela, y entonces mis tías se acercaban corriendo con miedo y la rodeaban y decían, ¿está bien? Y no respiraba mi abuela. Abría un ojo y decía, chin, todo falló. Pensé que ya iba a estar con Dios. Mi abuela se convirtió a veces en una gran fantasía. A veces se convirtió en una niña y de pronto se enojaba, al rato se contentaba, al rato lloraba, extrañaba a su papá, a sus hermanas que ya no estaban en este plano. Y de pronto otra vez teníamos todos que decirle, ¿me cuentas del abuelo? ¿Cómo era tu papá? Y entonces te decía, era muy inteligente mi papá. Yo le decía a mi abuela que era afortunada, porque había tenido un buen padre. Ella orgullosa te decía que sí, el mejor que le pudo haber tocado. Aprendí de mi abuela una sabiduría que no se enseña en otro lado, sino viviéndola y sintiéndola. Que el ser humano tiene que regresar a ser como un bebé. Aprendí que el amor se convierte todos los días en algo. Que todos los días los abuelos se convierten, hasta que un día mi abuela se convirtió en un ser invisible, pero que habita en mi corazón. Y por eso es que seguido yo digo, besos al cielo a mi princesa. Yo soy Rosario Vicencio. Si esto que acabas de escuchar te gustó, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, a que compartas con todo mundo y también, por favor, déjame tu comentario que te quiero leer. Yo soy Rosario Vicencio, soy locutora, esta es mi pasión, la comparto contigo.